Dame un enlace con el senador, el diputado federal, doctor Ricardo Monreal, me quedé con la idea. Él es el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y jefe de la mayoría de Morena en San Lázaro. Doctor Monreal, muchas gracias, Ricardo, diputado, por estar con nosotros en vivo, en directo esta tarde. Hay mucho que platicar contigo, si eres tan amable y nos lo permites. Pero primero un saludo. Por supuesto, estamos aquí como siempre, cada semana, ya sea por la vía digital o por la vía presencial a través de Zoom. Y con mucho gusto, mi querido Pepe, un saludo a todo el auditorio y un saludo respetuoso a tus colaboradores. Gracias, Ricardo. Bueno, vamos con un asunto. El Senado de la República, donde tú fuiste líder, el Senado de la República está presentando una iniciativa denominada Supremacía Constitucional. Esta prevén que sea dictaminada inmediatamente, pero esta iniciativa busca que las reformas constitucionales no puedan ser impugnadas por el Poder Judicial. A ver, danos una explicación de qué se trata, por favor, es importante. Sí, es muy importante, Pepe. De hecho, te diría que se presentó en el Senado como Cámara de Origen y es una modificación que se propone, una adición al 105 y una reforma al 107 de la Constitución. Pero no es sino reafirmar la supremacía reformador de la Constitución. No es nuevo, Pepe, porque ya la Constitución lo establece. El propio artículo 61 de la Ley de Amparo establece que no procede ningún juicio de amparo ni acciones que se deriven de este que afecten o que impugnen una reforma, adición o modificación a una norma constitucional. Es decir, Ricardo, te interrumpo, ¿qué esto quiere decir? Que Morena y sus aliados, la planadora de Morena, pretende clavar el ataúd del Poder Judicial con el último clavo. No, lo que pretende es reafirmar el que la Corte o algún juzgado de distrito no puede, de acuerdo con la Constitución actual, emitir una acción contra una disposición constitucional una vez reformada por el Poder Revisor. Lo que se reafirma, Pepe, es la improcedencia del juicio de amparo, de acciones de inconstitucionalidad o de controversias constitucionales que actualmente ya se contienen en la Constitución. Porque no obstante que hay toda una teoría del derecho constitucional que establece la supremacía del órgano reformador. ¿Qué es el órgano reformador, Pepe? Son las mayorías calificadas en ambas cámaras, más el 50% de las legislaturas locales, lo que hace posible que se modifique la Constitución. No puede ser posible que una persona designada, un juez, que rebasando y extralimitando su función, pretenda anular lo que el órgano reformador compuesto por 500 diputados, 128 senadores y las legislaturas locales lo ponga en duda o lo anule. Lo que se está haciendo, Pepe, con esta reforma que se presentó por el senador Adán Augusto López Hernández este día, es reafirmar la supremacía constitucional y también que el órgano reformador está por encima y que no tiene ni debe tener el control jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial. Esta medida, Ricardo, perdón, te interrumpo otra vez, esta medida es para evitar una crisis constitucional porque estamos al borde de ella. Mira,
Yo creo que más que crisis constitucional, es un capricho de órganos incompetentes que pretenden paralizar los efectos de una decisión del órgano reformador al modificar la Constitución. Te digo, por ejemplo, Pepe, que la gente lo entenderá muy bien. En el artículo que se propone el 61, dice, entre otras cosas, actualmente, que no procede el juicio de amparo contra adiciones o reformas de la Constitución. Y sin embargo, hay una jueza que emite una suspensión definitiva sobre un amparo reclamado. ¿Qué es lo que sucede? Que a pesar de que la Constitución y la ley no se lo permite, lo hizo. Ha habido intentos recientes por burlar nuestra tradición constitucional, conforme a la cual la constitución política de los Estados Unidos mexicanos no es impugnable. Y por eso, para resolver el tema en cuestión y dar certeza, es que se propone esta iniciativa para reafirmar la improcedencia de los medios de control constitucional que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas al texto constitucional. Entonces, lo que se hace, Pepe, simplemente esta disposición que actualmente está vigente y la contiene el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, es llevarla a la Constitución como disposición suprema. Eso es todo, Pepe, y establecer que no procede ninguna acción contra una decisión del órgano reformador al modificar la Constitución. En un momento dado procedería un juicio político, por ejemplo, te pregunto, Ricardo Monreal, contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia, quienes finalmente tendrán que ver toda esta controversia y dar su opinión a todo lo que está defendiendo. Por un lado, Morena, a quien tú representas evidentemente, y por otro lado, los jueces que han levantado la voz incluso ante el mundo. Ya viste que en el lugar este de leyes de Harvard, de la Asociación de Leyes de Harvard, los juzgadores internacionales se rieron después de escuchar cómo se va a llevar a cabo esta elección de ministros y de jueces, en fin, lo cual molestó mucho a la presidenta de la República. Sí, a mí eso no me preocupa. Los gringos tienen mucho sentido del humor y eso a mí no me preocupa, Pepe, porque es producto de la ignorancia. No conocen los extremos jurídicos que la Constitución plasma. Quizá más adelante, cuando la apliquemos, ellos mismos se van a sorprender y van a aplaudir. Pero bueno, volvamos a lo nuestro. Aunque los extremos jurídicos, las hipótesis jurídicas del juicio político se reúnen contra aquel juez, jueza o ministro que viole la Constitución de manera sistemática, nosotros no estamos por esa vía, Pepe. Yo no estoy de acuerdo en los juicios políticos para inhabilitar o destituir a jueces o a magistrados. Creo que lo correcto es hacer esto que ahora estamos intentando a través de la Cámara de Origen, que es el Senado, de modificar el 105 y el 107. Aunque, Pepe, aclaro, hay otro artículo que se agregó de último momento, es el 103 constitucional, en donde quedan exceptuadas de lo dispuesto en estas fracciones de no procedencia las reformas y adiciones a esta constitución y que tienen que ver con la convencionalidad de nuestro sistema jurídico mexicano, que es más discutible y que yo estoy seguro que el propio legislador en el Senado va a procurar atenuar los efectos de la convencionalidad que nuestro sistema mexicano reconoce. Prácticamente lo que se dice, Pepe, es lo que la Constitución ya señala, simplemente se reafirma y se eleva de la ley de amparo una disposición
a la Constitución para que ésta tenga claridad y no genere incertidumbre jurídica en el momento de reformar a la Constitución, que es nuestra Carta Magna. Todo esto finalmente, Ricardo Monreal, no está facultando, no está generando, no está creando un ámbito de autoritarismo por parte del Ejecutivo que ya tiene sometido al Poder Legislativo y que pretende someter al Poder Judicial, cuando, por ejemplo, la ministra presidenta de la Corte, que es la presidenta de la Corte, hombre, del tercer poder, según la Constitución, está diciendo que se está violentando con esta reforma al Poder Judicial, se están violentando los derechos humanos que están en riesgo y que no puede ser contenido ni frenado por otro poder. Es una crisis, Ricardo. No, mira, Pepe, es muy sencillo. Creo que gran parte de la responsabilidad está en la actuación de la presidenta. Al permitir que se violente la Constitución y que se invadan esferas del poder legislativo e intentar anular las decisiones del poder reformador. Eso sí es violación a la Constitución. Eso sí es invadir la soberanía del poder legislativo. Y yo te diría incluso, Pepe, que sí hay un desencuentro. No se puede mentir en ese sentido, pero es parte del proceso electoral del 24 que nos obliga a hacer estas reformas que ya se conocían desde el 5 de febrero del 2024, hace unos meses. Y por cierto, Pepe, te informo y también al auditorio que me dio mucho gusto hoy recibir a juezas y a jueces federales diciéndome que ellos apoyan la reforma, que ellos quieren regresar a trabajar y que ellos van a participar en el proceso electoral del 1 de junio. O sea, hay de todo, Pepe. Tan hay jueces que están en contra de la reforma, como hay jueces, magistrados y ministros que están en favor de la reforma. Y creo que eso es parte de lo que en el México moderno se está viviendo ahora. Es cierto, Pepe, le digo al auditorio, es una reforma inédita, profunda, quizá la más profunda que se haya visto en 200 años de existencia del Poder Judicial Federal. Sí, lo acepto. Es una reforma innovadora profunda que nosotros confiamos que con esto se recuperará el déficit de justicia y se sacudirán de vicios y lastres que venía arrastrando el Poder Judicial, sobre todo en su jerarquía y en su cúpula de decisiones jurídicas en el país. Doctor Ricardo Monreal, te agradezco muchísimo, como siempre, tu participación como colaborador también de este espacio informativo, que es tu espacio. Estoy para servirte, Pepe. Un saludo a todo el auditorio y seguimos aquí en la Cámara de Diputados trabajando en una legislación importante sobre bienestar, otra reforma constitucional. Ya llevamos 43 reformas, Pepe, en materia constitucional y todas en beneficio de la población. Cuándo viene la discusión de la desaparición de los órganos autónomos, por cierto? Esa vendrá pronto, ya te lo diré, pero estamos tratando de hacer algunas adecuaciones, pero yo casi estoy seguro que sí vendrá. Muchas gracias, Ricardo. Buenas noches. Adiós, Pepe. Buenas noches. Hasta luego, el doctor Ricardo Monreal. Pues yo entiendo, según dicen los estudiosos de la política,
que la democracia es el diálogo de todas las partes, las que no están de acuerdo, las que están en desacuerdo. Eso es la verdadera democracia. Y el consolidar o solamente dirigir desde el centro del poder el diálogo, pero sin haber un diálogo, sin una imposición, pues eso ya no es democracia. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.